Buenos días, damos un cordial saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes, los televidentes del canal. Aquí nos pueden ayudar a hacer una mejor televisión, a construir un mejor espacio para ustedes e interpelar a quienes hacen posible este canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son siempre bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. El mundo y nuestro país siguen pasando por la pandemia del COVID-19. Aquí estamos cerca de cumplir los primeros 100 días de cuarentena con todas las implicaciones que ha tenido el virus en términos de salud, pero también en términos económicos. Al país le ha ido relativamente bien si se compara con otros países y con otras medidas. Pero voceros de un sector de la economía y voceros de la salud de otro lado parece que no están muy de acuerdo. Han generado confusión entre las audiencias, quienes se preguntan a quién le vamos a creer. Y los medios de comunicación y los periodistas también miran hacia uno y otro lado y dicen a científicos o a expertos virólogos y epidemiólogos. Parte de este tema que ustedes nos propusieron está enfocado en dilucidar en qué realmente estamos, hacia dónde debemos apuntar y qué debe narrar el periodismo de televisión, los noticieros y los programas de televisión. Para hablar al respecto nos acompañan esta mañana María Fernanda Gutiérrez. Ella es magíster en comunicación, viróloga y bacterióloga de la Universidad Javeriana. Buenos días, María Fernanda. Mario, ¿qué tal? De nuevo por acá. Sí, señor. Guardando la correspondiente distancia, por supuesto. 2 metros entre usted y yo. 2 metros entre los dos, de acuerdo con las medidas establecidas para este efecto. Y también está con nosotros John Jairo Ocampo, que fue director de RTBC durante muchos años, periodista económico de televisión y hoy es director de Colombia Más Noticias. John Jairo, buenos días. Un gusto, Mario, un gusto estar con usted, doctora, un gusto saludarle y un gusto a todos sus televidentes poder compartir todos estos temas de tanto interés como siempre aquí en el Defensor del Televidente. Muchas gracias por estar con nosotros. Más adelante también estarán con nosotros Jimena Serrano, presidenta de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, y el doctor Luis Jorge Hernández, profesor y coordinador del área de salud pública de la Universidad de los Andes. También estará con nosotros Diego Suárez, jefe de redacción del noticiero CMI. Antes de arrancar, veamos qué dicen los televidentes a esta altura de la pandemia con respecto al tema que ellos mismos nos propusieron. Como empresario y televidente del Canal 1, doy mi punto de vista al enfoque que tienen los economistas de nuestro país, debido a que ellos tienen una realidad más acertada de cómo podemos reactivar nuestros empleos, ya que debido al COVID-19 hemos afrontado una situación muy negativa y queremos escuchar más opiniones, más programas, y pedimos a los medios de comunicación que sigan adaptando nuevos métodos para la reactivación de nuestro país. Mi nombre es Emily y mi punto de vista va hacia los científicos, ya que ellos pueden darnos una solución a la problemática que tenemos hoy en día, mientras los economistas solamente nos hablan de la economía y nosotros los televidentes necesitamos una solución para ese problema. Y mi punto a favor va hacia los economistas porque ellos se dirigen más hacia un punto más real sobre la economía del país. Mi punto no es tan favorable para los científicos porque ellos se dirigen más al punto de medicina. Yo le creo a los científicos porque ellos se han preparado especialmente para los virus, las bacterias y respecto a las pandemias, ¿no? Entonces esa es mi opinión. Estoy con los científicos. Muy bien. Luego, estamos ahí divididos entre los mismos televidentes. Unos les creen a unos, otros les creen a otros, pero hay un particular interés en creerle a los científicos, no obstante que en los últimos días, particularmente en la última semana, se ha puesto en duda un poco el modelo que se trabajó o los modelos que se trabajaron y las proyecciones por escenarios que se trabajaron en nuestro país para tomar las medidas que se tomaron y luego de 100 días tienen
unas consecuencias y unos efectos para algunos favorables y para otros desfavorables. ¿Tú qué piensas, María Fernanda? Bueno, con respecto a la pregunta de a quién creerles, si a los científicos o a los periodistas, yo no los pongo en competencia. Yo creo que son cosas distintas. Es decir, los científicos hacemos el trabajo, lo estamos haciendo bien, aunque no se vea claramente, porque es que aquí hay un problema que arranca esta pandemia de un virus que no tenemos, que no conocíamos, y todo el mundo empieza a hacer predicciones. Y son las predicciones lo que lleva a que algunos ganen y algunos pierdan con el paso del tiempo. Y los que ganan son poquitos con respecto a los que pierden más en su predicción. Entonces todo el mundo empieza a decir, pero usted dijo, y no salió. Pero no lo hizo ni de mala fe, ni porque sea malo, sino porque simplemente cuando estamos especulando sobre el futuro podríamos caer en ese problema. Entonces yo a los científicos no les estoy quitando puntos. A los economistas tampoco. A la gente que está mirando la economía, el problema de la economía es un problema claro que nos alarma a todos y que pues se apoya un poquito en el problema de los virus y puede tener... Yo le pongo un poquito más de discusión al periodismo. El periodismo sí entra un poquito más duro porque me parece que es un poco más negativo. Yo no veo que las noticias empiecen por cuántas personas hoy están salvadas. Siempre empiezan por cuántas personas hoy se murieron. Muy bien, de periodismo hablaremos un poquitín más adelante, pero enfoquémonos nuevamente en esto, Jairo, sobre este dilema, yo no sé si falso, de a quién creerle más. Lo ideal sería que unificaran el discurso para que audiencias, medios y periodistas pudiesen de alguna manera tener una norma segura, un espacio seguro y una ruta segura. Pues sí, Mario, yo creo que es muy difícil uno entrar en ese dilema, si economía, si virus, que a quién le creo más y a quién no le creo. Hay dos cosas clarísimas. Un enemigo invisible que no sabemos si nos va a atacar o no nos va a atacar, que es el virus. Y un enemigo real que es el bolsillo de la gente, que es el que está comenzando a sentir porque le suspendieron el contrato, porque perdió el empleo, porque tiene una incertidumbre enorme en saber, mañana tendré el trabajo, ¿será que la empresa va a sobrevivir? ¿Será que podré ir a trabajar? Yo creo que esos son dos factores bien distintos, la realidad con un enemigo que no sabemos si nos va a dar o no nos va a dar, tenemos que cuidarnos, obviamente que ese es el objetivo. Pero lo que planteo, y también estoy de acuerdo con la doctora, es que es un problema de información. Y ahí es donde yo sí siento que los medios de comunicación se quedaron cortos. No por contar si hay más o menos, o si hay más muertos o menos muertos, sino porque nos ha faltado toda la pedagogía para entender los dos fenómenos, tanto el tema de salud como para entender el fenómeno económico, y para que todas las medidas, imagínense, más de 100 decretos de emergencia económica con un mundo de medidas, nadie se la ha explicado a la gente. Yo sé que estoy seguro que un porcentaje muy alto de la población no tiene ni idea de cuáles son todas esas medidas que se adoptaron, pero eso será más adelante el debate. Pero yo creo que aquí lo que hay que es dar información para que la gente no tenga ese dilema, porque los dos problemas son igual de graves, tanto el virus como el tema económico. Diego Suárez, ¿a quién creerle? ¿A los economistas o a los científicos a la hora de informar sobre lo que viene en la pandemia? Primero que todo, yo creo que a todos los profesionales merecen respeto en su campo de acción. Son válidas las proyecciones y los cálculos que hacen los economistas, como también son válidas las proyecciones y los estudios que hacen los científicos. Yo creo que la labor del periodista es informar oportunamente y verazmente, evaluando la posición de cada una de sus fuentes y evaluando la certeza y la seriedad de cada una de las informaciones. Entonces, yo creo que tanto a los dos profesionales, tanto a economistas como a los científicos y los virólogos, hay que creerles, y sobre todo con mucha atención y con mucha evaluación frente a una situación como la que está viviendo el mundo. Por supuesto, las dos son fuentes que ayudan a alimentar la información periodística, pero eso se ve en televisión, se ve ese trabajo, se ve esa manera de maciar, como decimos en los medios, Jairo, la información, de trabajarla. ¿Se ve ese trabajo de fuentes? Yo le voy a hacer a usted una pregunta. Dígame, ¿por qué estamos en confinamiento en este momento? ¿Por qué no hemos podido salir todos a la calle? ¿Cuál es el motivo? El riesgo al crecimiento de la curva, según las autoridades. Porque si nosotros nos acordamos, cuando nos guardamos, nos dijeron, es que necesitamos darle tiempo a las instituciones de salud a que
organicen todo su sistema y que las unidades de cuidado intensivo queden bien dotadas y que estemos todos listos y que ya, porque necesitamos tener todas las camas. Y para eso necesitamos 40 días. Comprar tiempo, nos dijeron. Sí, exactamente. Sí. Entonces entramos en esa fase y todos aceptamos, bueno, listo, señores, compren rápido los respiradores y listo. ¿Y 3 meses después? Y 3 meses después, no, a mí no me han cambiado el discurso. Ustedes siguen en confinamiento, pero la razón porque, y si vamos a mirar claramente la razón, es porque estamos esperando que la vacuna llegue. Si es cierto que estamos esperando que la vacuna llegue, vamos a estar hasta el 2022. Hasta el año entrante en esta guardada y el problema económico va a ser terrible. Esa es la realidad. ¿Por qué? Usted me dice, porque para que no se aumente la curva, hay una cosa clara, el virus está circulando en el medio. Claro. El virus, es decir, si nosotros salimos nos va a dar. Entonces el problema es que nos lo hayan dicho o que no nos hayan cumplido, porque no cumplieron. Por las razones que sea, porque no se consiguen el mercado. No, ya las unidades de cuidado intensivo están. De hecho, tienen en Corferias listo el hospital transitorio. En Bogotá son escasas. Pero se han no prometido, John Jairo, 2.000. Sí, 2.000. Y estamos en 700 algo. Y apenas el pico sube y ya está el 50% de la UCI en Bogotá. Pero si eso es Bogotá, imagínense el resto del país. Pero la pelea no es porque estén comprando más unidades de cuidado intensivo. Ahorita no están comprando más unidades, es más, ya hay reportes de que las unidades de cuidado intensivo, si se previene temprano, no van a ser tan necesarias. Claro. Ya tenemos países que nos están mostrando que hay alternativas antes de llegar a la unidad de cuidado intensivo. El problema no es dotar las unidades de cuidado intensivo. Ahorita el problema es el miedo, el problema es que no ha llegado la vacuna. El problema es que nos vamos a tener que quedar todos esperando hasta cuándo. O el problema es que no sabemos qué hacer. Pues yo le digo, sí tenemos claro qué hacer. Primero necesitamos tener claridad en la responsabilidad social. Oiga, ¿cuántas veces hemos oído que nos lavemos las manos, que nos pongamos el tapabocas y que mantengamos la distancia social? Lo hemos oído desde que arrancamos. Yo creo que no hay colombiano que no lo haya Claro oído. que al principio decía que el tapabocas no, y después que el tapabocas sí. Y esos son de los no. mensajes que uno no ha terminado de entender, que los guantes sí, que los guantes no. Pero eso forma parte del conocer el virus. Eso es lo que yo digo. No, los científicos no lo hicieron de malos. Es que estábamos conociendo el virus, porque es que nadie lo conocía. Entonces, eso pasó. Pero ¿ahora qué estamos haciendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Ok, estamos esperando a que llegue la vacuna. Entonces, señor colombiano, si usted tiene claro que estamos esperando que llegue la vacuna y le da susto salir mientras no llegue, quédese en su casa. Pero aquel colombiano que se siente responsable de sí mismo y que puede salir sabiendo que debe usar el tapabocas, la distancia social y las medidas, pues empieza a reactivar la economía. Y hay otro grupo de señor colombiano que es muy importante. Señor colombiano, ¿será que usted ya es seropositivo? Usted ya podría estar saliendo a la calle tranquilo. Portador sin síntomas. No, ya pasó de ser portador. Fue portador sin síntomas y ya está protegido. Ya tiene anticuerpos, ya tiene memoria. Ese grupo también es importante porque esos son los que más rápido podrían activar la economía. Entonces, a mí me parece que ahí sí nos falta claridad. Incluso sobre esa población asintomática, ¿verdad? También hay confusión. Claro, porque se dijo que sí contagiaban, que no contagiaban, que sí contagiaban, que no contagiaban. Esa es la parte de toda la desinformación que ha habido. Y no porque falten noticias, porque eso es lo que hay, es un bombardeo de noticias. Uno en el noticiero se sienta, fuera de que ya las vio en las redes, vuelve y las ve en el noticiero igual. Lo que ha faltado es eso, los medios haberse puesto el papel de hacer análisis, pedagogía, información transparente, clara, oportuna, y de haberse que los colombianos hoy estén entendiendo en qué estamos y por qué estamos ahí. La doctora María Fernanda nos pregunta, a ver, sobre por qué creen que estamos en este momento encerrados. Sabemos que los mensajes son contradictorios, Mario. Entonces acá el gobierno dice, seguimos en el aislamiento obligatorio hasta el 31 de julio. Pero vamos a abrir el comercio y tú me preguntas, ¿y para qué van a abrir un local si yo tengo que seguir encerrado? ¿Dónde están las coherencias? Pero a eso se le añade que los medios repiten tal cual lo que dice el presidente, el ministro, los noticieros. Y estos espacios como este que usted hace, Mario, que es para el defensor, debería existir en todos los medios, todas las mañanas, con los médicos, con los expertos, explicándole a la gente qué es lo que necesitamos. Ya pasamos del momento donde era noticia, anuncio, que era lo que hacía el presidente al comienzo, cuando comenzó con su programa en las tardes, pero ya eso se desgastó. Hay que pasar al análisis, a la evaluación, al debate, porque el debate también enriquece. Que eso es lo que Mario definitivamente a todos los canales en Colombia les quedó grande hacer. Y hace falta. Y para que no nos quedemos con la laminita esa
roja que busca a todo el mundo en redes sociales para saber cuántos fueron los muertos del día, cuántos fueron los contagiados del día. Y por allá en el último rincón, como tú decías al comienzo, cuántos fueron los recuperados en las últimas 24 horas. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con sugerencias o inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra primera tribuna aquí en Uno para Todos. En este momento quisiera darle una recomendación a los medios de comunicación. Nosotros como televidentes, como comerciantes, necesitamos estar más informados respecto a los protocolos que debemos tener para la reactivación de nuestros comercios, para la reactivación de la economía del país. Entonces sí, nos gustaría muchísimo tener más información acerca de cómo es la forma correcta de reactivarnos. Mi recomendación para los medios de televisión es que los científicos y los economistas sepan del tema y los conceptos que nos queden muy claros para nosotros como televidentes. Usted que fue jefe de comunicaciones de Palacio, John Jairo, ¿cree que hay muchos mensajes, muchas voces? Sí, demasiados mensajes y además contradictorios, no contradictorios, sino confusos. Entonces el día el presidente dice, vamos a poner, por ejemplo, cuando puso el impuesto a los salarios, dijo, de los salarios de 10 millones de pesos, iba a ser del 10%. Cuando sale el decreto a los 2 o 3 días, es una cosa absolutamente distinta, va hasta 15 millones, 20 millones, una tarifa del 15%, entonces la gente dice, oiga, pues este señor, esto no fue lo que nos anunciaron. Y como eso sucede, yo valoro mucho lo que hizo el presidente y quien lo asesoró en los primeros días de la emergencia, cuando comenzó esto, en sentarse. Al principio salía y daba un mensaje por la mañana, uno por la tarde, hacía una rueda de prensa a un ministro, después hacía otra rueda de prensa a otro ministro. Yo creo que él muy efectivamente toma la decisión de hacer un programa a las 6 de la tarde, donde comienza a dar las noticias de lo que son las medidas. Ahí está. Ya hoy en día está desfigurado totalmente porque no da las noticias, es como tratar de justificar todo lo que ha hecho, de que alguien le valide las cosas buenas que ha hecho, y ya eso la verdad raya con que la gente no le está cayendo bien el tema. Sí lo necesitamos de nuevo un presidente es dando línea, dando la información concreta, las medidas, pero las medidas certeras, y debería estar haciendo más pedagogía, de verdad, y no simplemente mostrando que sí lo estoy haciendo bien, que sí lo estamos haciendo bien, que somos lo mejor, cuando las realidades son otras y lo que se ve en la calle es otro. Muy bien, a veces menos es más. Un boletín de 5 minutos diario es suficiente antes de comenzar los noticieros de las 7 para entregar toda la información que la gente necesita saber y no en medio de toda esta maraña de comentarios y justificaciones, como decía John Jairo. Incorporemos a Jimena. ¿Consideras tú que se está distorsionando la información en este momento acerca de la pandemia? En estos momentos, cuando hay más dudas que certezas, el periodismo científico es fundamental para evitar la distorsión de la información. Vemos a reconocidos científicos de otras especialidades hablando imprecisiones sobre estos temas, pero también vemos periodistas que son de otras áreas de información o periodistas que cubren temas generales que desconocen el tema, desconocen la información, no están interpretando los datos como debe ser y por lo tanto tratan la información muy superficialmente y en algunos casos la distorsionan. Nunca antes habíamos visto unas audiencias tan altas y con alta confianza en los medios, pero la desinformación o distorsión de los contenidos conlleva la pérdida de la credibilidad. Así que los medios y los periodistas debemos tener autocensura. Muy bien. Autorregulación, digamos, es el término que manejamos con más frecuencia, porque la censura siempre causa algún tipo de conflicto. Recuerden los operadores por los cuales ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Buenas noches. Quisiera saber por qué quitaron la repetición de los capítulos La Pasión del Deseo. Yo podía ver las repeticiones de esos capítulos en mi celular ingresando a Canal 1, pero ya no puedo. Quisiera saber si los vuelven a colocar. Gracias. Nos escribe Marisol Misas. Varios correos en este sentido. A veces las producciones tienen derechos internacionales y esos derechos internacionales impiden que se puedan poner en página web o en aplicaciones por respeto a esos derechos. Una vez se subsane ese inconveniente, seguramente estarán nuevamente en línea.
Soy un aficionado total de las películas que pasan noche tras noche en función estelar. Me parece un irrespeto que esté uno reunido con la familia viendo algunas de las películas y de un momento a otro se le cambie por una serie o novela. Creo que si no hay espacio suficiente para que las películas terminen, no deberían programarlas. Nos escribe Uriel Benítez. Cualquiera que sea la causa, el televidente tiene todo el derecho a estar informado previamente de la duración, extensión y finalización de la programación que está viendo. Por eso potenciamos la voz de nuestro televidente. ¿Cómo es posible que emitan el programa Guerreros en cuarentena, donde los participantes con tapabocas y distanciamiento en realidad no se lo toman en serio? Puede ser una incitación para que las personas no tengan en cuenta los protocolos. Nos escribe Joalmi Meguema. Esta ha sido muy sensible entre las audiencias que están muy preocupadas por el contagio y ven en televisión una manera superficial del tratamiento del tema. Sobre ese aspecto tendremos un programa completo y se lo prometemos a nuestra audiencia para trabajarlo con mucho cuidado. Muchas gracias a María Fernanda y a nuestros televidentes por estar con nosotros con los correos. Ahora volvamos sobre el trabajo periodístico, retomando lo que decía Jimena. En 3 meses hemos mejorado. Hace 3 meses hablamos, María Fernanda. En 3 meses hemos mejorado algo. ¿En qué hemos mejorado? ¿En qué no hemos mejorado? No, yo creo que sigue siendo muy enfocado hacia lo malo. Me parece que siempre empieza el muerto. Siempre empieza el drama, les encanta mostrar el señor saliendo de la clínica y todo el mundo aplaudiéndolo, las cosas que hacen pensar que la cosa es de un drama. Y si pusiéramos de verdad la cantidad de personas que se han salvado, la cantidad de personas que se han recuperado, la cantidad de personas que están tranquilas, la verdad no es. Y eso pasó. ¿Se acuerdan? El programa pasado yo le decía, la gente sale con disfraces de marciano. Los disfraces siguen iguales y siguen saliendo los laboratorios con unas cosas súper estrambóticas que independientemente que sea cierto que así son los laboratorios, asusta realmente. Y no hay espacio para darle tranquilidad a la gente. A mí me impresiona que hay espacio para alertar, pero no hay espacio para dar tranquilidad. Y a mí me parece que eso es una falla. Muy bien. ¿Hemos mejorado en algún momento, en algunas instancias, en algunos aspectos, Yojero? Yo creo que hemos desmejorado. Al principio de la emergencia vimos unos medios un poco con más espacios, inclusive unos medios que el noticiero se volvió de 1:30 en la noche y que trataron de hacer algunas cosas, de explicarle a la gente los fenómenos. Pero eso ya se nos olvidó. Eso ya de nuevo volvimos a darle todo el espacio a las redes sociales. Es decir, lo que uno ve en el noticiero es lo que ha visto todo el día por Twitter, por cualquiera de las redes. Y lo que nos ha faltado, insisto, es el tema de la pedagogía, el tema del debate, el tema de socializar. A mí me encantaría tener en cualquier canal un programa de expertos, de infectólogos, de científicos, como uno lo ve, que le toca a uno ir a buscar por los canales internacionales debatiendo el tema, esto para dónde va, esto por qué va terminando, por qué no hemos llegado a la curva, qué es lo que está pasando, pero unas valiosas opiniones como la doctora María Fernanda, en 30 segundos no dicen nada, no terminan ayudando en nada a generar esa información que necesita la gente. No hay interlocución. A propósito de eso, Jimena, ¿hay brecha entre economistas y epidemiólogos a la hora de informar? Los televidentes nos preguntan, ¿puede haber intereses económicos de por medio? La brecha la marcan los intereses de estudio. Científicos y economistas están cada uno por su lado trabajando para mitigar la crisis. Pero si lo hacen en conjunto, realmente el beneficio y el impacto para la sociedad será mucho mayor. Así que yo creo que el pulso entre economistas y científicos debe ser colaborativo. A ese propósito y de esa colaboración, Diego Suárez, ¿cómo están trabajando los medios de comunicación las interpelaciones de uno y otro sector? Yo creo que insisto en el tema, hay que informar y hay que informar oportunamente. Los economistas van haciendo sus modelos de acuerdo a cómo vayan evolucionando los indicadores y los médicos también y los científicos también hacen unos cambios en las proyecciones. Vemos que normalmente acá se ha presentado el fenómeno de que cada mes nos están diciendo el pico de la pandemia del coronavirus va a llegar en 15 días, luego que va a llegar en 3 semanas y se ha cambiado esa proyección a medida que ha avanzado el tiempo y ha avanzado el contagio. Yo creo que el tema no es de creer, es de evaluar la información, de que sea certera, de que sea veraz y presentar los puntos de vista tanto de economistas como de científicos de manera oportuna a los televidentes.
Luis Jorge, ¿y cómo hacerlo? ¿Cómo presentar oportuna y de manera pertinente lo que dicen los epidemiólogos? La información usualmente que dan los medios de comunicación genera miedo, genera temor en la población. La población se ve sometida solo a noticias malas. Nos hablan de proyecciones, nos hablan de simulaciones, de cantidad de casos y se ha enfocado los datos en número de casos confirmados y en muertos. En una vigilancia solo de desenlaces, no se muestra todo el contexto. Esto genera miedo en la población. También se mezcla información de datos reales con proyecciones. Y ya en el cierre, para frenar, miedo por un lado, ¿cierto? Pero por otro lado, cansancio, fatiga y falta de esperanza. Pero ese problema ese problema se lo llevo a la parte viral. Mientras haya virus vamos a tener ese problema. Mientras no haya vacuna o mientras el virus no tome una posición, un comportamiento más suave, que yo no estoy tan convencida de que lo vaya a tomar. Yo creo que va a mantener un comportamiento como el que está, va a pasar de pandémico a endémico, va a quedarse en la población circulando, vamos a aprender a manejarlo, vamos a aprender a prevenirlo y vamos a aprender a enfermarnos de eso, yo creo. Y ahí va a bajar el miedo. Lo que pasa es que de aquí a que eso pase va a ser un rato largo. Miedo por un lado, decíamos, fatiga por el otro, y el otro es desesperación, ¿verdad? Eso es lo que le está pasando en la sociedad. Pero yo no tuviera miedo si yo no viera que todos los días mueren 60 personas, que eso no es normal. O no sé qué tan normal es que mueran 60 personas diarios por una causa. Sí. Pues seguramente en Colombia, porque hemos sufrido la violencia, seguramente eso nos parecerá poco, pero a mí eso sí me produce miedo. Y me da miedo ir a visitar a mi mamá porque a qué hora va a ser el responsable de que se infecte y le dé algo y se muera. Y que vaya creciendo, además. Entonces, esas son las razones. Pero yo vuelvo e insisto en mi debate. A mí me parece muy interesante la posición de la doctora María Fernanda, pero qué bueno, no tengo yo los argumentos científicos para rebatir cualquier cosa que ella pueda plantear, pero qué bueno sería que poder tener un mayor espacio para poder analizar esto y que la gente tenga todos los elementos de juicio, para ver qué decide, sí, salgo, eso no va a pasar nada, o esto lo puedo manejar, o no, mejor me quedo y miramos qué hacemos. Y entonces ahí entran los economistas, si nos quedamos, entonces gobierno saque, subsidie todo, endeudémonos y tal. Y si no, si vamos a reactivar, bueno, vamos a reactivar la economía. Pero eso es, de nadie tiene la última palabra, pero sí necesitamos esos argumentos para uno tomar decisiones. Muy bien, a ese propósito, concluyamos. ¿Qué mensaje le quieres dejar tú a los televidentes, particularmente, que son los que nos escriben y están preocupados por la confusión? ¿Qué les dejamos como cosa central para que se lo lleven en su mente? Yo creo que es un problema de responsabilidad social y es propia de cada persona. Entonces ya hemos recibido la información y la información está bien, un poquito exagerada hacia el lado negativo, eso le podría hasta convenir, pero tenga claro que la enfermedad del virus está, tenga claro que hay maneras de prevenirlo, tenga claro que si es responsable socialmente con él y con los que lo rodean, está ayudando. Y hasta donde pueda, que su voluntad se lo permita, colabore con el país. No, Jairo, Mario, solo dos palabras finales. Disciplina, que es lo que tenemos que tener todos los colombianos. Porque uno haciendo unos esfuerzos, encerrado y viendo a la gente por el otro lado, en la calle, tranquila, fiestas clandestinas, tomando tragos, sin tapabocas, esto no puede ser posible. Necesitamos la disciplina de todos y autoridad. Autoridades que hayan normas claras y que hagan cumplir las normas, que eso es diferente a abusos o autoritarismo, son cosas distintas, pero si nosotros logramos tener disciplina y autoridad, podemos salir de esta más rápido de lo que nos imaginamos. Muy bien, que ojalá sea así, que ojalá podamos concentrar las recomendaciones en unas pocas para que los televidentes y la población en general sepa a qué atenerse y sobre todo que tengan claridad y que los medios de comunicación puedan colaborar en ese aspecto específicamente. María Fernanda, muchas gracias. Mario. John Jairo, muy amable. Muchas gracias, un gusto estar aquí. De igual manera, a Jorge Luis, a Diego, a Jimena también muchas gracias y a los televidentes que se han comunicado con nosotros esta mañana. Y a todos ustedes televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver
Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. Si prefieren venir aquí a la Avenida El Dorado cuando sea posible, 85D 55 en Bogotá, los escucharemos con dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación, porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.